Un niño de 7 años que asistía regularmente a clases a un centro educativo donde asisten hijos de personas con muy altos ingresos económicos, progresivamente comenzó a mostrar desagrado y después de eso resistencia para asistir. Llegó el momento en que lloraba intensamente pidiendo a sus padres quedarse en casa y ya no asistir más a clases. Sus padres al comienzo pensaban que se trataba de pereza o de que su niño estaba muy chocho, muy mimado, y le obligaban a asistir. Pero en vista que el malestar de su niño se hacía cada vez más intenso, prestaron mayor atención al por qué no quería asistir su niño. Al llegar al fondo de todo esto, se llevaron una gran sorpresa muy desagradable, ya que descubrieron que su hijo era víctima de malos tratos por parte de los compañeros de su escuela, quienes habían llegado al extremo de poner su cabeza en el inodoro en reiteradas ocasiones. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Buen día con todas y todos, madres y padres que se capacitan y buscan criar hijos felices. El día de hoy les traigo una información que vale oro. Te recomiendo mirarla de principio a fin, estudiarla y llevarla a cabo, ya que si lo hacen, estarán en condiciones de capacitar a su hijo para que sepa protegerse, defenderse y prevenir diferentes tipos de agresión o abuso hacia él. En todos los centros educativos siempre ha existido el juego tosco entre los niños. Se podría decir que es parte de la interacción normal entre niños pequeños. No obstante, lamentablemente, también existe el maltrato o el abuso. ¿Cómo proteger a nuestros hijos de este tipo de situaciones? ¿Cómo protegerlo en lugares donde nosotros no estaremos? Definitivamente, nosotros los padres no estaremos el 100% del tiempo a su lado para cuidarles y protegerles. Y si pudiéramos, esto sería más perjudicial que beneficioso, puesto que al hacerlo estaríamos evitando que nuestros hijos tengan la oportunidad de adquirir las habilidades, las capacidades necesarias de autocuidado tanto físico como emocional. He escuchado muchos casos en los que los propios padres le dicen a sus hijos: si te molestan, defiéndete, golpéalos, e incluso les enseñan cómo y dónde golpear, sin percatarse que esta sugerencia, lejos de beneficiar a su niño, podría ser muy perjudicial, porque dependiendo del estado emocional y la madurez del niño podría ocurrir lo siguiente. No logra seguir las recomendaciones de defenderse agrediendo, lo cual le genera mayor frustración e impotencia por no cumplir con las expectativas y recomendaciones de sus padres. Esto le genera aún mayor sensación de indefensión ante sus agresores. Sí, lograría conseguir la recomendación de agredir a quienes le molestan. No obstante, como tiende a la impulsividad y se da cuenta que obtiene atención y beneficios agrediendo, desarrolla un patrón de comportamiento agresivo. Solo emplea la agresión como método de defensa y no desarrolla habilidades sociales que podrían servirle en estas situaciones. Emplea la agresión en los momentos que sí lo amerita, cuando dada su poca madurez no tiene otra salida. Este último caso es la minoría, pues son pocos los niños que tienen la madurez para saber cuándo sí y cuándo no deben emplear la agresión para defenderse. Por lo expuesto anteriormente, evita recomendar a tu niño que se defienda agrediendo, y en vez de ello, brindarle las condiciones necesarias para que ellos aprendan a protegerse, porque sí pueden aprender a hacerlo, y también educarles en estrategias de autocuidado. Condiciones necesarias para que un niño aprenda a protegerse. 1. Evita agredir para corregir. Si tú empleas la agresión, ya sea verbal o física, podrías generar los siguientes aprendizajes. En niños que tienden a la agresión, que esa sería la manera como se consiguen las cosas, que está bien agredir a las personas que no hacen lo que deseamos. Al agredir a tu niño, sin darte cuenta podrías estar fomentando o generando aprendizajes de conductas abusivas. En niños que tienden a la inhibición, a la pasividad, que si ellos hacen algo que desagrada a otros, es completamente normal ser agredidos o maltratados.
Este aprendizaje se da debido a que como estos niños cada vez que hacían algo que desagradaba a sus padres recibían malos tratos, gritos e incluso castigo físico, entonces día a día se les hacía familiar el hecho de recibir malos tratos o de ser agredidos. Esto es peligroso, ya que cuando sufran algún tipo de abuso es mucho menos probable que se defiendan ante él, porque le es familiar, porque ha ido asociado a la idea que si recibe un maltrato es porque se lo merece. Porque cuando los padres dan los malos tratos, ¿qué mensaje dan a sus hijos? ¿Acaso no es te pego o te grito porque te portaste mal? ¿Porque no hiciste lo que te pedí? ¿Porque malograste esto? Etcétera. Es decir, tú te lo buscaste, es tu culpa y por lo tanto tú te lo mereces, ¿no? En cambio, un niño que ha sido corregido sin el empleo de la agresión es un niño que confía en sus padres. Además, como no le han instalado la idea de que si le pegan es porque se lo merece, cuando haya alguien que intente agredirlo, le parecerá totalmente extraño e inmediatamente contará a sus padres lo sucedido, ya que confía en ellos. Esto evita que se repitan más conductas de abuso, puesto que el niño avisó a sus padres dándoles la oportunidad de actuar a tiempo. Entonces, número 1. Evita agredir para corregir, porque o bien estarás formando agresores, o bien estarás formando las bases emocionales para una víctima de abuso. 2. Constante comunicación con tu hijo. Si te comunicas de manera frecuente con tu hijo, lograrás conocerlo mucho mejor, además de haber logrado la confianza que le permitirá contarte qué le pasa en su día a día. El que tu hijo te tenga la confianza necesaria para contarte lo que le sucede en su día a día, te permitirá prevenir una serie de situaciones de riesgo para tu niño, porque fácilmente te puede comentar que sus amigos lo empujan, lo golpean, le quitan sus colores o su lonchera. Y esto, o bien te permitirá darle algunos consejos referente a qué podría hacer en estas situaciones, o en caso que consideres que lo que le sucede sobrepasa sus capacidades, podrías ir, entrevistarte con su profesora y pedir reunirte con los padres del niño o los niños que están empezando a molestar a tu hijo, evitando así que llegue a problemas mayores. Lamentablemente, la gran mayoría de los niños actualmente no tienen ni el tiempo ni el tipo de comunicación que necesitan con sus padres. Debido a esto, los padres solo llegan a darse cuenta de los problemas que tiene su niño cuando ya es demasiado obvio, es decir, cuando el niño está muy mal, y esto afecta mucho al niño. Entonces, punto 2. Comunicación constante con tu hijo. 3. Comunicación frecuente con la docente de tu niño. El frecuentar el aula y a la docente que enseña a tu hijo te beneficia de diferentes maneras. Estarás al tanto de las diferentes conductas que tu hijo presenta en las clases, lo cual te permitirá hacer las correcciones o la guía que consideres necesarias. Tu hijo se sentirá más seguro porque su papá o su mamá suele ir a verlo regularmente. Recuerda que a edades tempranas la presencia de los padres juega un papel crucial en la seguridad del niño. Tanto los compañeros de tu hijo como, Dios no quiera, algún adulto malintencionado, tendrá bien claro que la mamá o el papá están al tanto y están al cuidado de ese niño, es decir, de tu hijo. 4. Expone a tu hijo a situaciones sociales. Si quieres ser bueno en algo, obviamente tienes que practicarlo. Ya sea algún deporte o alguna materia de estudio, tienes que practicar para ser bueno en ello. Lo mismo sucede con las habilidades sociales. Si deseas que tu niño tenga adecuadas o buenas capacidades sociales, dale la oportunidad para que socialice. Es la interacción donde el niño aprende a leer el rostro, las intenciones de los otros, y mediante ensayo y error, poco a poco va encontrando la mejor forma de actuar ante estas situaciones. Es decir, es la interacción donde aprende a interpretar los gestos, el lenguaje no verbal, para así saber cómo actuar ante lo que ve. Esto definitivamente le ayuda a saber cómo manejar diversos tipos de situaciones sociales, incluso prevenir algún tipo de agresión o abuso. Bien, ya vimos las condiciones previas que debes brindar a tu hijo. Ahora veamos las estrategias de autocuidado.
Si consideras que tu niño actualmente tiene dificultades para socializar adecuadamente, ya sea porque suele ser agredido o agrede, guíalo o corrígelo respecto a las formas adecuadas de comportarse en esas situaciones. 1. Bríndale oportunidades para socializar de manera frecuente y cada vez que sea necesario, guía o corrige sus conductas. Por ejemplo, si tu niño cada vez que pierde en el juego grita o intenta golpear a su compañero, rápidamente debes intervenir para corregirle, obviamente de manera calmada y afectuosa, ya que tú en todo momento debes ser modelo de esa interacción sana. De igual manera, si ves que los compañeros de tu niño frecuentemente le quitan los juguetes, le hacen trampas y tu niño no hace nada al respecto, llámalo a un lado y también, de manera muy afectuosa, enséñale qué debe hacer en esas situaciones, cómo defenderse sin necesidad de agredir. Te aseguro que en poco tiempo tu niño aprenderá a ser más hábil socialmente. 2. Enséñale muy bien cuáles son las partes de su cuerpo que no deben ser vistas ni tocadas por otras personas. ¿Quiénes son las únicas personas que pueden acceder a ellas? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y qué debería hacer en caso que alguien le haga tocamientos indebidos? Por ejemplo, cuando mi hijo era más pequeño le decía que solo sus padres pueden acceder a sus partes íntimas y solo para limpiarle. Evitaba los juegos que involucren el tocamiento de dichas partes, ya que al hacerlo se le haría familiar que un adulto le toque. No nos confiemos en la madurez de un niño para saber con quiénes jugar así y con quiénes no, que a fin de cuentas son niños. Como te habrás dado cuenta, estas sugerencias son simples pero muy efectivas. No obstante, si a pesar de esto ves que tu hijo sigue presentando algunas conductas inadecuadas, ya sea por agresión o inhibición, definitivamente te recomiendo adquirir los servicios de un especialista, ya que bajo ninguna circunstancia, ni ninguno de mis videos pretende sustituir el trabajo profesional de una sesión terapéutica. Bien, con esto hemos terminado el video de hoy. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que, para corregir, no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor.